Buenas tardes, bienvenidos a nuestro webinar de la norma 017 STPS en su última actualización en el 2024, relativa al equipo de protección personal, uso y manejo en los centros de trabajo. Bueno, pues bien, como lo acabo de mencionar, es la actualización de esta norma que nos habla principalmente de cómo debe de ser el uso y el manejo del equipo de protección personal de los centros de trabajo, ¿sí? Esta norma se modificó en el 2024 y entró en vigor apenas el 28 de septiembre del 2025. Esta versión efectivamente sustituye la versión 2008 y viene a ser un cambio positivo en el manejo y el uso del equipo de protección personal. Sobre todo, entiende el papel del equipo de protección personal como el último recurso, pero no por ser el último recurso para poder mitigar un riesgo, lo deja de ser importante. Por lo cual, en esta nueva versión, en esta nueva actualización, ha sido algunos ajustes necesarios con la finalidad de que este equipo de protección personal que se va a utilizar en los centros de trabajo sea utilizado para lo que fue diseñado. Bien, me gustaría empezar siendo, eh, haciendo esto lo más didáctico posible, que primero empecemos a ver los cambios significativos, cuál es de manera general el cambio en esta nueva norma. Parte importante es el análisis de riesgo. Si bien ya la norma 2008, perdón, nos hablaba de hacer un análisis general de acuerdo al puesto de trabajo, a las áreas de trabajo, eh, ahora tenemos que ser más integrales al momento de analizar. Tengo que analizar, sí, el puesto, el área, pero sobre todo entendiendo la actividad que realiza el trabajador para que este análisis sea lo más objetivo, lo más preciso posible, considerando también la región anatómica, ¿sí? Y todos esos agentes de riesgo en el que puede estar expuesto el colaborador, el trabajador, ¿sí? Entonces, ahorita voy a hacer un análisis más a detalle de esta parte, ¿sí? Me habla de un aspecto que se me hace fundamental. Sí o sí tener certificación del equipo de protección personal. Si bien anteriormente existía la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, hoy me pide que todo el equipo de protección personal esté alineado a la Ley de Infraestructura de la Calidad, que no es otra cosa que tenga su certificación, ya sea nacional, cuando exista normatividad mexicana, ya sea una certificación internacional, que en la mayoría de los casos, sobre todo equipos eh, de protección personal muy particulares de acuerdo al tipo de riesgo, tienen ese tipo de certificación. Este punto para mí sí es bastante importante porque ya no da oportunidad de digo, y perdón por la expresión, ya no da oportunidad de comprarlo barato, equipo barato que a lo mejor encuentro yo en algún sitio, hasta en internet, que no tiene una certificación y que por las mismas características de calidad, pues no está cumpliendo con el objetivo para el que fue diseñado el equipo de protección personal. Entonces aquí yo creo que este es uno de los cambios radicales. Sí o sí yo tengo que presentar certificación del equipo de protección personal que estoy utilizando. Otra de las cosas que si bien ya en algún momento algunas empresas estaban visualizando el, el utilizar equipo de protección personal de acuerdo a las características ergonómicas del trabajador, ¿sí? De acuerdo a su fisionomía, hoy sí nos obliga a que considere yo la talla del equipo. Recuerden que en la mayoría de ocasiones, pues muchas veces pensamos que es genérico, ¿no? Que es unitaria, que solamente existe uno, no, ya hay equipo, sobre todo algunos muy específicos que sí yo puedo localizar ya la parte de la talla, el peso y hasta el género, ¿no? Esto es bien importante porque también aquí me da
la oportunidad ahora sí, sobre todo nosotros que somos personas que utilizamos lentes normales para corregir visión, que también aquí ya consideremos ese punto, ¿no? Que el centro de trabajo, si de acuerdo al tipo de riesgo es necesario, bueno, buscar la oportunidad de que el trabajador cuente con sus lentes graduados de seguridad, ¿no? Elimina esta cuestión de llevar ropa contaminada al centro de trabajo. Si bien como tal en la norma anterior no especificaba esto, pero sí quedaba muy abierto, entonces esa posibilidad de sacar sobre todo ropa, equipo de protección contaminado fuera de las instalaciones del centro de trabajo, en esta nueva versión se prohíbe totalmente este punto, ¿no? Y por lo mismo también habla del tema de la disposición final, ¿sí? Que yo debo de tener un procedimiento bien claro sobre su destrucción o confinamiento. Ojo, aquí es bien importante. La mayoría de las empresas lo que hacía regularmente es que, sobre todo cuando lo clasificaba ya como un residuo peligroso, el equipo de protección personal, pues bien, ahí entraba en ese proceso, yo lo destruía o lo confinaba, lo manejaba como residuo y se acabó, ¿no? Pero en la norma 017 en su nueva versión me habla que yo debo de tener por lo menos por escrito esta parte de la instrucción y confinamiento en mi procedimiento de seguridad. ¿Sí? En la parte de seguridad sí debo de yo de considerar este punto, sobre todo porque esto vino un poquito a hacer ruido con todo lo que fue el tema del COVID, si ustedes recordarán, muchas empresas, bueno, nosotros como particulares también pues la cantidad en este caso, de cubrebocas, que fue lo que más se generó, pues al final se volvió un residuo peligroso, pero al final estaban ahí por todos lados, se tiraban como cualquier tipo de basura, cualquier tipo de residuo. Entonces, aquí ya la norma me especifica una cuestión sobre todo de destrucción y confinamiento, dejar por escrito esto, ¿no? Eh, Me habla sobre todo la parte de la capacitación. Ya no es simplemente cumplir con una plática de 5 minutos, ya debe de ser teórica y práctica, pero ¿de qué manera debe ser esta capacitación? Debe de ser alineada al equipo de protección personal que utilizan en el centro de trabajo, ¿no? Muchas veces y en muchos ejercicios de diagnósticos, de auditorías que nos ha tocado llevar a cabo, pues te presentan evidencia que te hablan de manera general del equipo de protección y hay algunas cuestiones. En este caso, ahora sí la norma dice, bueno, yo quiero que hables de manera teórica del uso y el manejo, pero ya en la práctica, cómo se utiliza, cuáles son las mejores prácticas al utilizar este equipo de protección, ¿no? Y en el tema de los contratistas, pues también me habla de que yo debo de ser más exigente en el tema de que yo debo de supervisar que el equipo de protección personal que esté utilizando el contratista sea también acorde al riesgo, esté alineado al riesgo, ¿no? De todas maneras, voy a hacer un poquito más de énfasis en cada uno de estos puntos para que quede un poquito más claro. Pero ahorita lo que te quiero presentar simplemente es que veas la diferencia entre la versión 2008 y la versión 2024. Entonces, miren, parto del elemento principal de la norma que es el análisis de riesgo. Aquí sí o sí ya mm, profesionalicen el análisis de riesgo. ¿A qué voy con que lo profesionalizan? Ya no solamente es identificar y decir, bueno, pues va a usar esto, no, dice, ¿sabes qué? Primero, ubícame y explícame cuáles son las actividades que desarrolla el trabajador, ¿sí? Considerando las diferentes áreas de trabajo con sus diferentes puestos. Ojo, aquí hay que entender cómo tenemos nosotros clasificados los diferentes puestos de trabajo en nuestra empresa, ¿no? O sea, yo tengo que voltear a ver si hay un, no sé, un oficial, un técnico especialista, o sea, para que yo pueda definir, para que la persona que haga el análisis de riesgo entienda realmente las funciones del trabajador. A mí lo que me interesa, más que cuestiones por ahí, porque puede darse el caso que tú tengas un listado de recursos humanos y de ahí se tome como base, pero más que eso sería
las cuestiones más de campo, más entender en qué área está el trabajador, qué puesto es el que tiene asignado y cuáles son las funciones que desarrolla para que con esa cuestión, ahora sí yo empiece a analizar los riesgos. Sí, aquí ya voy a poder colocar en mi análisis una columna donde yo identifique los diferentes riesgos a los que pudiese estar expuesto el trabajador, ¿sí? Ya sean por cuestiones físicas, partes mecánicas, partes de movimiento, mecánicas, químicos y biológicos, ¿no? Entonces, eh, si te das cuenta, lleva un orden muy interesante este análisis de riesgo. Repito, ubico a la persona, ubico el área de trabajo, analizo las funciones que desarrolla, pero sobre todo entonces voy viendo qué riesgos, a qué riesgos está expuesto el trabajador y sobre todo, y ahora sí digo, bueno, ok, ya veo qué riesgos tiene en su actividad, cuáles son las regiones anatómicas expuestas. Esto no tenemos problema, nos podemos apoyar en en el anexo que tiene la norma, que es muy similar al que manejaba la 2008. Es un anexo con las regiones anatómicas, cabeza, manos, ojos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y este análisis de riesgo también me va a permitir identificar, pues, cuántas personas le debo entregar cuál y qué tipo de equipo, ¿no? Regularmente, digo, en la experiencia que tenemos muchas empresas, ¿sabes qué? Necesitamos zapatos de seguridad, zapatos de seguridad. Entonces, como que es parejo. Pero a veces no nos damos cuenta que el calzado de seguridad, a lo mejor en algunas áreas, en algunos departamentos, pues puede ser distinto, puede generar un riesgo diferente, puedo estar expuesto a bajas temperaturas, altas temperaturas, a cuestiones eléctricas, ¿no? Entonces, esto me va a tener bien claro, bien definido el puesto, la actividad y bueno, a su vez la persona a la cual le tengo que otorgar el equipo de protección personal de acuerdo al riesgo que está expuesto. Me va a pedir esto, es una cuestión novedosa de la norma, nombre y firma de la persona o personas que realizaron el análisis, ¿sí? Sobre todo para tener registro. Cuando llegue la autoridad, lo primero que tú muestres como evidencia, tu análisis y quién lo hizo, ¿no? Entonces, repito, para mí es el punto de partida y se me hace un punto de partida bien interesante porque si me permiten en términos así muy coloquiales, estamos haciendo un zoom ahora sí en en la actividad del trabajador para entender un poquito más los riesgos, para entender un poquito más las cuestiones. A mí se me hace interesante porque también previo a tus análisis de riesgo de tareas, de maquinaria y equipo, de- debemos de recordar que, bueno, lo decía yo al principio, el equipo de protección personal es la última barrera. Entonces, esto va a venir a ser un complemento a lo que tú ya tienes, ¿sí? Si tú ya tienes matrices de riesgo por tareas, por actividades, por maquinaria, asociada al trabajador, bueno, entonces esto te va a ayudar, esto va a ser un complemento para que tú puedas, eh, sobre todo, identificar el tipo de equipo de protección, porque a lo mejor en algún momento tú ya tienes, no sé, algo para partes mecánicas, una barrera física, una guarda, entonces dices, bueno, pues ya a lo mejor en ese momento no habrá necesidad de algún equipo de protección personal eh, especial por esa situación, ¿no? Porque sabes que ya tienes un análisis previo, una barrera física previo, o sea, repito, esto viene a complementar también nuestros análisis de riesgo, ¿vale? Y tal cual lo viene a complementar, que por eso yo te pongo aquí muchos puntos que es importante que consideremos en el análisis. Regularmente cuando hacemos un análisis de riesgo, golpes, caídas, fracturas, etcétera. No, no, no. El análisis de riesgo recuerda que entre mejor tú expliques la situación de riesgo, va a ser más fácil que tú los puedas analizar, que tú puedas analizar las diferentes situaciones. O sea, descríbelo de la mejor manera. Golpes como tengo aquí el ejemplo, golpe, bueno, mejor específico, caída de materiales desde 3 metros, golpeado por materiales desde 3 metros, lesiones por caída por piso resbaloso debido al aceite, no sé. O sea, esto que vas a hacer tú en el análisis debe de ser muy detallado para que, repito, esto te permita ver qué otro tipo de controles tú estás manejando que no necesariamente tienen que ver con el equipo de protección personal y pues posteriormente sugerirlo, ¿sale? Y la parte de la región anatómica,
Ahora sí, yo puedo entrar y analizar esta parte desglosando si es en la cabeza, si es en los ojos, o sea, me puedo basar en el anexo, ¿no? Y de igual manera utilizar las claves correspondientes que puede venir en esa, en ese apéndice correspondiente. Otra de las partes importantes que yo creo que debemos estar considerando en este análisis es cuando yo analice los riesgos, yo analice los riesgos, como te decía hace un momento, debo de entender que el equipo de protección personal va a ser mi última función, mi última barrera, perdón. Entonces, aquí tienes que tú partir también de tus análisis de riesgo previos, ¿sí? Para precisamente identificar que el equipo de protección personal puede ser solamente una medida transitoria en la medida en que tú aplicas a lo mejor otro tipo de control, ¿no? Eh, Voy a poner un ejemplo. Tal vez puedes tener en contacto con energía eléctrica viva y dices, bueno, pues a lo mejor utilizo unos guantes con ciertas características que me permitan controlar el riesgo de manera transitoria en lo que yo implemento alguna otra medida de control adicional, ¿sí? Esto es importante que lo vayamos identificando. Repito, para mí va siendo como un complemento de lo que tú ya tienes, ¿sale? Es apoyo también para las medidas de seguridad que tú ya hayas implementado en tu lugar de trabajo y que en algún momento pues también no sean lo suficientemente em, eh, directas y que impacten en el riesgo y que bueno, por eso tendríamos que estar utilizando el equipo de protección personal o como una medida adicional, ¿sí? En caso de que pueda fallar esas medidas que tú ya tienes implementadas, ¿sí? Para darle una mayor protección al trabajador, independientemente de las medidas que tú ya tienes, ¿no? Entonces, repito, para mí este análisis de riesgo se me hace muy interesante, se me hace muy completo, tiene características bien interesantes que van a hacer que tú hagas un match con toda la información que ya tienes. O sea, no es algo independiente, no es algo aparte, sino yo lo veo, lo empiezo a ver como más integral a tu análisis de riesgo que puedas tener, sobre todo el análisis que puedas haber hecho de tareas. Otra de las cuestiones importantes que me está pidiendo la norma es, ok, ya analicé el riesgo, ya tengo el equipo de protección personal. Bueno, ¿qué características debe cumplir ese equipo de protección personal? Primero, que tenga una relación directa con el análisis que tú hiciste, ¿sí? Que precisamente tenga como base ese análisis que tú hiciste, donde tú dices, bueno, necesito casco con estas características, necesito guantes con estas características, lentes, etcétera. Que también cumpla con ciertas características de acuerdo a las normas oficiales que rijan esta cuestión, ¿no? El zapato de seguridad, los lentes, independientemente que existan o no normas mexicanas, también normas internacionales. Eso es importante, ¿no? Porque a lo mejor habrá un equipo muy especializado y a lo mejor no encuentra una norma oficial mexicana que lo regule. Bueno, me voy a normas internacionales. Me habla también que el equipo de protección también personal, en el caso de contacto con sustancias químicas, esté alineado a lo que me pide las hojas de datos de seguridad, que es otro punto que se me hace muy interesante en esta nueva norma. O sea, muchas veces no consideramos, o me ha tocado hacer evaluaciones donde muy pocas veces o casi nunca se consideran las características del equipo de protección personal de acuerdo a lo que nos piden las hojas de datos de seguridad. ¿Vale? Aquí se me hace otra parte interesante. ¿Puedo yo como servicios preventivos, puedo yo como prevencionista del centro de trabajo, junto con la Comisión de Seguridad y Higiene, algún equipo? Recuerden que ningún equipo está escrito así como bajo piedra. A lo mejor en el análisis de riesgo, junto con mi comisión, identificamos ciertas cuestiones y tú puedes proponer, es más, yo lo que recomiendo en muchas ocasiones, cuando se hacen este tipo de análisis de riesgo, pues tráete al que sabe, tráete al especialista, tráete un proveedor de equipo de protección personal que te diga, mira, yo estoy viendo esta situación, estoy viendo estas cuestiones, pues yo te puedo recomendar esto.
obvio, avalado precisamente por los servicios preventivos y la Comisión de Seguridad y Higiene, ¿no? Pero también importante, debe de cumplir con las indicaciones y recomendaciones que el fabricante nos esté señalando. Y esto es bien importante porque muchas veces el equipo de protección personal no lo guardamos, no lo acomodamos, no lo limpiamos, no le damos el mantenimiento de acuerdo a que lo que nos pide el fabricante. ¿Cuántas ocasiones a lo mejor el arnés lo tienes ahí botado en el taller, lleno de grasa, lleno de polvo, cuando el fabricante te dice que esas no son las condiciones en las que debes de estar guardando, almacenando el equipo de protección personal, ¿no? Entonces, otro de los puntos interesantes es este tipo de características que debe estar cumpliendo el equipo de protección personal, ¿sí? Lo que ya les decía, hace énfasis mucho en la parte de la certificación. Yo no puedo utilizar un equipo de protección personal, perdón por la terminología, que comúnmente podemos decir patito, ¿no? De esos equipos de protección personal que puedo encontrar, pues, a lo mejor una tlapalería, en una ferretería, en lugares así que, pues, tal vez por comprar barato, ¿sí? Compro algo que no tenga una certificación. Entiendo que esto también va a generar un impacto en las finanzas de la organización, pero creo que hay equipo de protección personal para todos los bolsillos, ¿sí? O sea, si algo en los últimos años ha crecido, es el mercado de equipo de protección personal, ¿no? Ya hace algunos años, quiero poner un ejemplo, ¿no? Había marcas de renombre internacionales que regularmente comercializan tenis o calzado deportivo y empezaban a hacer sus esfuerzos por entrar al mercado con equipo de protección personal, que en su momento, pues sí, era de un costo, un costo considerable, ¿no? Hoy en día el estándar de costo ha ido reduciéndose, se ha ido más generando el mercado de la comodidad, llamémoslo así. Repito, en este caso del zapato de seguridad, entonces, de alguna manera, pues ya ha permitido ser un poquito más accesible esta parte, ¿no? Pero también este candado que pone la norma es que precisamente no me vaya yo a páginas de venta en internet donde pues, yo encuentro un zapato de seguridad de esos que ahorita están muy cómodos, barato, pero que no tenga certificación. Ojo, entonces, sí o sí yo tengo que mostrar evidencia de esa certificación. Lo que yo les decía, un cambio también aquí se me hace importante es pues ajustarlo en la medida de las posibilidades a la talla, a las medidas de la persona, porque en muchas ocasiones también el uso de un equipo de protección personal que tal vez no cumplía con las características de talla, las características antropométricas de la persona, pues muchas ocasiones también generaba un riesgo, muchas ocasiones sucedían accidentes por ese tipo de cuestiones. Entonces, sí es importante en esta parte también entender que ya hay artículos de seguridad que ya el fabricante está poniendo mucha atención en la talla, sobre todo también en el género, si es para hombre, si es para mujer, ¿no? En ocasiones pues era muy común conseguir equipo de protección, sobre todo cuando era ropa, pues en tallas de adulto, de caballero. Pues, para parte de las mujeres era complicado. Entonces, ahorita creo que la norma se está adaptando al mercado también, ¿no? O sea, ya el mercado empieza a tener una serie de opciones para que todos ambos géneros puedan estar utilizando el equipo de protección personal. Y lo que me dice también la norma es que, ok, puede haber equipos de protección personal que tengamos que compartir, ¿sí? En algún momento, a lo mejor, por ciertas cuestiones, sobre todo sobre todo el de emergencia, que es a veces más común, si en un dado caso se llegara a compartir, sí me dice la norma, y sabes qué, ok, pero deben de conservarse limpios y en condiciones de uso. No está permitido de que alguien lo usó, lo deje sucio, o sea, dentro de mis cuestiones de mi procedimiento yo tengo que considerar esta parte, ¿no? De que si en algún momento hay un equipo de protección personal que debe ser compartido,
sí debe estar limpio y en condiciones de uso. Otro ejemplo muy común es el arnés, ¿no? Entonces, considéralo esto en tu procedimiento, ¿sí? Aquí viene una parte interesante. Ojo, mucha atención. Me pide que yo tenga disponibilidad de equipo de protección personal cuando tengo visitantes al centro de trabajo. Voy a hablar un poquito de mi experiencia. Muchas ocasiones, pues a veces por diferentes actividades que tienes que visitar un cliente, otro cliente, entrar a planta, pues a veces llevas lo básico, ¿no? Zapatos y chaleco, casco, ¿no? Pero ya cuando llegas a otra empresa y te piden algún tipo de equipo de protección, eh, pues sí se complicaba, ¿no? Habría que ir a conseguirlo, lo teníamos que comprar de emergencia. Entonces, aquí la norma da la oportunidad de que, bueno, ¿sabes qué? Voy a tener un stock exclusivo para visitantes. Entonces, por eso también la norma en este análisis que hace me pide que considere yo, pues, a mis auditores, a las autoridades, a visitantes, a proveedores. Ojo, lo deja bien claro y lo tengo que dejar yo también bien en claro en mi procedimiento. Visitantes. Aquí no entra en contratista. El contratista, la persona que va a efectuar un trabajo ya directamente en la empresa, en el centro de trabajo, debe llevar su equipo de protección. Por eso esta parte la tengo que dejar yo bien clara en mi procedimiento, en mi reglamento, pero sobre todo también eh, cuando yo le genero un contrato al externo, al contratista que viene a hacer una visita. Entonces, que viene a hacer un trabajo, ¿sale? Entonces, sí me gustaría dejar bien en claro esta parte porque algún contratista se puede agarrar de ahí. No, no, no. Tú vas a hacer una actividad como contratista, es tu obligación, ¿sí? Como lo decíamos al principio, es tu obligación traer tu equipo y que el equipo también esté alineado a los riesgos a los que tú vienes a exponerte al trabajar. De hecho, sí, quiero comentarlo desde ahorita. El contratista debería tener su propia matriz de riesgos porque muchas veces el contratista sabe ya regularmente los riesgos genéricos a los que se puede enfrentar. Entonces, tener una matriz genérica de equipo de su análisis de riesgo, de equipo de protección personal para poder entrar a las plantas. Ese es un punto bien importante, ¿sí? Y disponibilidad de equipo, sobre todo de atención de emergencias. Sobre todo esto también tengo que yo revisar mi normador, mi programa de protección civil, todas aquellas cuestiones donde me habla que yo debo tener eh, brigadistas, pero que deban de tener el equipo de protección personal asociado a la emergencia a la que están, a la que se puede presentar, ¿sí? O sea, realmente aquí lo que me dice la norma es que si tú identificaste un tipo de emergencia que puede suceder en tu lugar de trabajo, entonces debes de tener la disponibilidad del equipo de protección personal, ¿vale? Viene la parte aquí, de procedimiento, viene la parte aquí escrita, viene la parte documental que debo presentar de evidencia. En mi procedimiento que esa parte se sigue respetando la norma anterior, yo debo de tener un procedimiento para decir cómo se usa el equipo de protección personal que se está, valga la redundancia, que se está utilizando en mi, en mi centro de trabajo. ¿Sí? Yo debo de tener en este procedimiento también asociado la parte de la revisión. Ojo, que por ahí siempre la dejamos de lado, ¿no? O sea, cumplimos con entregar el equipo, pero muchas veces no revisamos. Sobre todo sabemos que hay equipo que por su uso, por su desgaste, pues por obvias razones tengo que estar al pendiente para lo que sigue, la parte de la reposición. Ok, lo revisé, ya no cumple con las características, ¿cómo te lo voy a reponer? ¿Cuál es ese proceso? Aquí sí yo respeto mucho las empresas, las organizaciones. Ustedes tendrán la manera en volver a reponer el equipo de protección, pero sí considera que es algo que le tengo que presentar a la autoridad cómo estoy haciendo este ejercicio. La limpieza, otro punto importante, porque si algo nuestros colaboradores, si algo nuestro lugar de trabajo falla mucho, es que el equipo de protección personal también se tiene que limpiar. ¿Sí? Que hay equipo que sí le puedo dar limpieza, ¿sí? Que lo puedo mantener en condiciones de uso para que pues, me pueda durar un poco más, ¿no? Las limitaciones físicas que pueda yo tener al momento de utilizar un equipo de protección, si en mi centro de trabajo hay personas que puedan tener una limitación física que no le permite utilizar un equipo de protección,
de manera correcta, ¿no? El mantenimiento, ojo, si es el caso, porque recuerda que la gran mayoría de equipo de protección personal no le puedes dar mantenimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a saber si el equipo de protección personal puede tener mantenimiento? Simplemente con la ficha del fabricante, mi ficha técnica del fabricante, y ya me puedo dar cuenta si es necesario o si no, retirarlo, ¿no? El resguardo, el almacenamiento, ya lo he platicado yo al principio, ¿cómo va a ser ese resguardo? ¿Qué características debe tener el sitio donde yo lo voy a acomodar, donde lo voy a guardar? Y la parte de la disposición final. Lo mencionaba yo a un principio, o sea, ¿cómo voy a poner yo, llevarlo como residuo? Repito, antes lo hacíamos muy fácil, llévalo al procedimiento de residuos y ahí se muere. No, aquí es presentar evidencia en el mismo procedimiento. Si te das cuenta, lo que te estoy presentando en esta diapositiva es que tú cumplas con este proceso que debe estar incluido en tu procedimiento de seguridad para el uso, revisión, reposición, limpieza, la limitación, el mantenimiento, el resguardo y la disposición final del equipo de protección personal. Y otro de los temas importantes es la capacitación, lo que te decía. Ya la capacitación, yo ya no puedo presentar evidencia de una plática de 5 minutos. Ya mi capacitación debe de estar, ojo, alineada a mi análisis de riesgo, alineada a lo que estoy considerando en mi lugar de trabajo. No es una plática general, no es una plática ahí donde yo pueda decirle qué es y para qué sirve el equipo de producción. No, tiene que ser ya muy alineada a mis requerimientos como empresa, ¿sí? Eh, Tiene que estar también, debe de existir una capacitación del personal de nuevo ingreso, porque muchas veces llegan, les otorgas el equipo y no saben ni cómo usarlo, ni para qué es, ni dónde lo van a ocupar, ¿sí? Entonces es importante esta capacitación. Uno de los puntos que me va a pedir también es que el personal de nuevo ingreso debe de estar capacitado en el equipo que va a utilizar. Y ojo, tengo que presentar evidencia. Y ahora sí, la norma me dice que esta capacitación se puede ir cada 2 años o cuando exista un cambio en las condiciones del riesgo. Cuando yo tenga que actualizar mi análisis de riesgo, producto de que las condiciones del lugar de trabajo cambiaron, que hay un nuevo riesgo, que hay una nueva condición que puede generar una problemática al trabajador. Importante, la capacitación es un punto. Otra va a ser la comunicación. Recuerda que esta norma dice, es bien clara. Vas a capacitar producto del análisis de riesgo y del tipo de equipo de protección que debas utilizar en tu lugar de trabajo. Sí, pero no vamos a dejar de lado la parte de la comunicación, lo que nos piden otras normas, de informar a los trabajadores expuestos, el tipo de riesgo y otras cuestiones, ¿sí? Esto va a ser importante para que tengamos éxito en el cumplimiento de esta nueva norma. Va a ser muy importante también que consideremos a la Comisión de Seguridad e Higiene para que nos ayude a validar nuestra matriz de riesgo y esta matriz de riesgo que es la que se va a utilizar en la capacitación. De manera general es lo que te queremos mostrar en esta, en este webinar que el día de hoy hemos tenido para ti, los cambios más significativos. Explicamos cada uno de los puntos con cambios más importantes de la norma y por ahí fuimos dando algunos ejemplos, alguna estrategia para que se puedan ir cumpliendo cada uno de esos puntos. Pero si aún así tienes alguna duda, algún comentario, algo que quieras eh, comentarnos con toda confianza, síguenos en nuestras redes sociales, síguenos por ahí en LinkedIn, en Facebook, en YouTube, cada uno de estos webinars que estamos llevando a cabo para que puedas tener más información. De cualquier manera, todas las personas que han estado siguiéndonos en redes sociales, por ahí si estás poniendo la palabra no en nuestras publicaciones, te vamos a hacer llegar un cuestionario donde tú puedas evaluar tu centro de trabajo y para ver cuáles son, en qué medida estás cubriendo con esta norma y si necesitas algún apoyo, con toda confianza lo podemos analizar. A nombre de Green Safety, yo te quiero dar las gracias por tu participación en este evento y podamos participar en alguna otra plática. Nos vemos el próximo mes. Por ahí sigan nuestras redes sociales para que vean cuáles son las siguientes pláticas
que tendremos para ustedes. Muchas gracias.